Buenas tardes, gracias por compartir esta experiencia. Estamos con la psicóloga Natalia Loréfice y el psicólogo Martín Tur. Ellos trabajan en el Hospital de Clínicas. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo estás, Eva? Bueno, Dale. Martín, nos vemos Hola Eva, en la virtualidad. hola Nati. ¿Quieren contarnos cómo es su trabajo? ¿Cuándo empezaron en el hospital? Bueno, ¿Querés comenzar, empiezo. Natalia? Bueno, dale, así no. Bueno, en el hospital yo estoy hace 9 años y el hospital desde ese momento tenía y tiene actualmente un servicio de salud mental al que me sumé. En ese momento no había psicólogos, así que un equipo de salud mental interdisciplinario, y en ese momento no tenía psicólogo. Y bueno, en el hospital el servicio de salud mental está, bueno, es un poco difícil hablar porque hoy, o sea, desde que empezó la pandemia cambió totalmente, entonces hablar en presente no sería estrictamente apropiado. Hasta marzo, salud mental funcionaba dentro de lo que son los consultorios externos del hospital. Y bueno, la atención era fundamentalmente clínica, la atención de adultos, en mi caso, parejas y familias, ¿no? Dentro de los adultos. Y bueno, por supuesto, con la pandemia eso cambió, porque una de las primeras cosas que se hizo al ser el hospital de clínicas nombrado como un hospital de la provincia, consultorio externo se cierra todas las especialidades, ¿no? Y salud mental también inicialmente cierra en esa modalidad de atención presencial y bueno, como consultorio externo. Y bueno, ahí te dejo a Martín que se presente un poco y seguimos. Bueno, yo en el hospital hace 4 años que estoy trabajando, también como comenta Nati, en consultorios externos y haciendo atención individual. Y bueno, también veníamos trabajando en una modalidad de atención grupal con grupos cerrados que armábamos de trabajo en tiempo acotado de 8 sesiones a 10 sesiones aproximadamente. Y bueno, todo eso cambió ahora a partir de la pandemia, nos tuvimos que reorganizar y cambiar las maneras de trabajar, un poco adaptándonos a esto de la atención virtual o todo esto que se ha generado ahora, lo cual fue un gran desafío en un comienzo y bueno, ahora tratando de articular y ver cuáles herramientas y formas de trabajar se van adaptando mejor, porque así como cada psicólogo es distinto o tenemos orientaciones diferentes, cada paciente o cada persona que requiere nuestro servicio también es diferente, nos encontramos con el que no le interesa o no quiere videollamada, o el que no puede por alguna complicación, el que prefiere llamado telefónico normal, y bueno, así nos fue llevando también a trabajar en horarios que no son los que veníamos trabajando normalmente en el hospital. Nosotros cumplíamos un horario por la mañana todos los días, de lunes a viernes, y bueno, ahora trabajamos a la tarde, a la noche, a la siesta. Así que bueno, un poco eso. Como en la nueva normalidad que estamos, ¿no? Impensado este 2020 para todos. Contanos, Natalia, cómo se organizaron. Bueno, ahí nos decía Martín que el tema de los horarios es como un poco ilimitado ahora, no tienen una franja horaria. En tu caso también es así, digamos, de cómo se reorganizaron actualmente. Sí. Cuando, bueno, se decreta la situación de cuarentena,
cierra consultorio externo, entonces, bueno, algunos pacientes los que ya venían en tratamiento o quizá los que más necesitaban continuar sus terapias individuales, continuaron de forma virtual, tanto con Martín como conmigo. Esos procesos continuaron, pero bueno, en atención remota, que hay un poco, bueno, lo decía Martín, ¿no? Hay gente que digamos que no tomó el recurso inmediatamente, porque hubo algunas personas que resistieron a la videollamada o a la atención virtual. Hubo pacientes que siguieron solo por llamada telefónica, llamada común, digamos, sin imagen. Entonces, inicialmente, o sea, apenas se cierra consultorio externo, la atención continuó de algunos pacientes que ya venían en tratamiento y continuaron con atención remota. Después, bueno, el hospital tuvo un proceso de cambio enorme, ¿no? Porque era un hospital que estaba digamos, venía como de una tradición de trabajar en internación con poquitos pacientes, con poca gente, y bueno, además los equipos se complejizan y se reorganiza un poco todo el personal. Nosotros puntualmente, al principio seguimos atendiendo los pacientes que teníamos en tratamiento, y después empezaron a haber interconsultas de los médicos a las distintas personas que al principio, bueno, eran aisladas. No sé si se acuerdan un poco, al principio no había laboratorio digamos, el test para establecer el diagnóstico de coronavirus. Claro, se enviaba la muestra a Buenos Aires. Claro, se enviaba la muestra, entonces había una demora de varios días, y esos días la persona estaba tiempo de aislada. espera. Ese tiempo de espera, la persona estaba aislada en el hospital. Y eso requirió las primeras interconsultas a nosotros, porque bueno, para la persona, había algunas personas que lo vivieron con mucho enojo, lo vivieron como una situación injusta, incluso como de privación de la libertad, ¿no? Porque bueno, quedaban aisladas en una habitación. En ese momento, como eran poquitas las personas a las cuales se les hacía el test, estaban en una habitación solas, sin ni siquiera un compañero, otro paciente, ¿no? Entonces al principio la demanda de interconsulta fue para estas personas que se hacían el test de coronavirus y tenían que esperar un tiempo hasta el resultado. Después creo que hubo como Trabajar la contención, ¿no? En ese momento. Sí, claro, la contención de las personas que tenían que atravesar esa situación. Entonces, y la modalidad de atención fue virtual, bueno, por teléfono, ¿no? Después, no sé exacto las fechas, ¿no? Pero creería que julio, agosto, cuando empieza a haber bueno, un pico, ¿no? En la cantidad de pacientes que eran atendidos, tanto en la guardia como en el área del laboratorio, ¿no? Que se hacían el test, y las personas que estaban internadas, el flujo de pacientes, bueno, creció enormemente. Entonces los equipos de profesionales, los de primera respuesta, empezaron a demandar más interconsultas bueno, a nosotros. Entonces, bueno, en un momento, que creo que fue en agosto, la demanda cambió o se sumó, se complejizó para los equipos de primera respuesta, porque el desgaste, el agotamiento... Para los profesionales. Sí, claro. Los profesionales, médicos, enfermeros, kinesiólogos, todo como el personal que estaba en la zona de aislamiento, que se llama, ¿no? Donde están internados los pacientes con este diagnóstico, empezaron a estar, bueno, muy sobrecargados de trabajo y de una situación, bueno, que los llevó a estrés,
Entonces nos convocaron tanto del área de recursos humanos como los directores del hospital a esa demanda puntual, el agotamiento que tenían los profesionales. Un agotamiento Y emocional. sí, perdón, ¿ese abordaje era individual o sigue siendo, digamos, individual o trabajaron algo grupal con los No, profesionales? cuando recibimos esa demanda, digamos, iniciamos con interconsulta a pacientes. Las interconsultas a pacientes se resolvían de forma individual y remota, ¿no? Por teléfono, de los celulares personales nuestros al celular personal del paciente, de cada paciente para el cual se requería la intervención. Y después, que fue en agosto, nos hacen una nueva demanda, ya no para los pacientes internados, sino para los profesionales. Y ahí empezamos como otro camino y otro recorrido de cuál podía ser esa respuesta. Y lo que propusimos inicialmente fue contención grupal online, o sea, a través de, bueno, de plataforma virtual. Entonces nos comunicamos con los distintos coordinadores de cada uno de los servicios que trabajaban, y la dificultad con la que nos vimos ahí es la dificultad horaria. Los profesionales todos empezaron a trabajar por guardias y están en una rotación permanente. Entonces, directamente no se pudo concretar el ofrecimiento, a pesar de que lo agradecían. Eso también fue muy interesante porque fue de comunicarse, bueno, los dos, tanto Martín como yo, con cada uno de los coordinadores y contactar directamente con la realidad. Todos agradecían que brindemos un espacio de contención, pero no podían concretar o comprometerse con un horario, ni siquiera un solo horario fijo a la semana. Tanto por la misma, digamos, dinámica de las guardias, sí, de las guardias, y cómo iban cambiando también las guardias a medida de que surgían bueno, dificultades. Por ejemplo, alguno de los miembros del equipo sacaba carpeta médica por enfermedad o por alguna cuestión familiar, y los coordinadores nos empiezan a marcar que estaban muy agotados, no tan solo por el trabajo, sino también por la presión familiar. O sea, trabajando tenían mucha exigencia, y al volver a sus casas también, porque estaban ausentes mucho tiempo, y cuando volvían lo que nos decían es que solo querían dormir. Entonces la familia también había demandaba también. Una situación de reclamo, por supuesto también con el miedo al contagio. Entonces la exposición de los profesionales y el agotamiento. Entonces, bueno, la primer oferta, digamos, que hacemos tiene esa limitación en cuanto al horario. Fue como, si bien lo agradecían, no podían participar. Y ahí empezamos a contactarnos y a abrir un poco y a armar redes con otras provincias, y bueno, aparece una psicóloga que fue supervisora nuestra en grupo, que Martín lo mencionó, que hicimos terapias grupales presenciales, ¿no? Antes, pre-pandemia. Y bueno, fue nuestra supervisora, que es la licenciada Cristina Ibáñez. Es una profesional muy reconocida, con mucha trayectoria, es de Catamarca. Ella, bueno, fue jefa del servicio de salud mental del Hospital San Juan Bautista, y le comentamos a ella cuál era la situación, cuál era la demanda, lo que estábamos viviendo, y entonces ella nos contacta con una colega especialista en psicotraumatología y en psicología de las emergencias. Y a partir de ahí articulamos un trabajo que es el que estamos haciendo ahora, que es virtual, y bueno, ahí sí. Martín quiere comentar un poco. Martín? Mucho.
Bueno, el trabajo que estamos llevando adelante con la red PAE consiste en un grupo que fuimos armando. En realidad no es un grupo, sino que es una lista de difusión que se realiza a través de WhatsApp, donde nosotros vamos compartiendo un material que nos facilita la red, donde, bueno, se transmiten técnicas, herramientas de autocuidado emocional, algunas que son para poder bajar la ansiedad, bajar el estrés, normalizar un poco las respuestas emocionales que se tienen frente a este evento social mundial de la pandemia y que, como todos sabemos, no son necesariamente una patología en sí, sino que son una respuesta normal frente al estrés. Entonces, bueno, bajo un poco la mirada esta de normalizar y no patologizar los síntomas que surgen, vamos trabajando de manera diaria o cada día y medio, donde compartimos el video, compartimos a la gente que son el personal que trabaja dentro del hospital, médicos, enfermeros, la gente de imágenes, la gente de laboratorio, todo el personal del hospital le vamos compartiendo bueno, estas herramientas, estas formas de poder transitar un poco la pandemia, los síntomas, las necesidades emocionales que a ellos les vayan surgiendo. Y la idea, Martín, es que cada profesional lo pueda leer, si es un artículo, o pueda ver el video en el momento en que tiene tiempo, o tienen especificado. No, es como lo estás diciendo vos, el profesional lo va llevando adelante o lo lleva a cabo cuando se siente cómodo, cuando encuentra un momento de tranquilidad, que fue un poco esto que te comentaba Nati, el obstáculo que nosotros encontramos principalmente de cómo podíamos incorporar algo terapéutico dentro del horario saturado que ya tiene el personal. Entonces, nos pareció piola esta manera de trabajar donde cada uno puede llevar un ritmo propio, está el que lo lee simplemente o el que le dedica 10 minutos, el que lo ignora, ¿no? Porque cada uno también se va vinculando con esto desde su propia subjetividad. Entonces, lo que nosotros obtuvimos en a partir de esto fue una buena respuesta de agradecimiento, como dijo Nati, logramos más o menos una adherencia de un 50-60% de la gente del hospital que se incorporó al trabajo que estamos haciendo, o sea, que aceptó participar de la lista de difusión, porque también eso era otra cuestión que nos debatíamos, si la gente va a querer que nosotros le mandemos un video que, no sé, a nosotros se nos ocurre que puede ser bueno, capaz que a ellos no les parece. Entonces, bueno, un poco venciendo todos esos miedos nuestros, a ver cómo nos iban a recibir, qué iban a pensar de este trabajo, seguimos adelante y la respuesta realmente fue buena, mucho mérito de los dedos de Nati, de marcar y llamar y estar ahí constantemente haciéndose visible, haciéndonos visibles, y bueno, y el trabajo también un poco todo esto requirió que grabemos un spot como una publicidad, digamos, armemos otra, o sea, del uso de otras herramientas que por ahí no tenían que ver tanto con la psicología, pero que nos requería la situación para poder tener una llegada, para poder por ahí vencer cierta resistencia. Sabemos que estamos en la era de la imagen y la publicidad, entonces, bueno, todo tiene que tener un color, una forma, todo tiene que estar presentado lindo. Y bueno, también poner mucho empeño en que todo salga bien, que todo vaya para adelante y sobre todo que el profesional que está trabajando en este momento de crisis pueda entender que es importante frenar y darse un espacio propio para cuidarse a sí mismo, porque es la única manera en la cual vamos a la larga llegar a una meta donde uno pueda sentir que hizo algo bien y que estuvo trabajando, bueno, para el bien común. De lo que estás planteando, Martín, me surgen como dos caminos, dos situaciones, digamos. Uno, esto que decías que tuvieron que reorganizarse también en los instrumentos y armar tipo como un spot publicitario
para llegar a efectivamente a cada profesional y que no les resulte como algo chocante tal vez, ¿no? Como que entiendan que la idea es que ustedes están. Un poco lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Que la idea es mostrar también el trabajo que hacen los psicólogos y las psicólogas hoy en día, digamos, en una época atravesada por pandemia. Y lo otro que quería rescatar de lo que estabas diciendo vos, que ustedes están trabajando con las personas que están en la primera línea, que es muchísimo el desgaste que tienen, entonces que importante esto de pensar un espacio para el autocuidado, ¿no? Qué interesante esta propuesta. Claro, es, sí, bueno, así como decís, y pensaba, o sea, un poco lo de los horarios. Nuestro horario de trabajo pasó a ser de lunes a lunes, a cualquier hora, porque ellos, o sea, ellos están trabajando físicamente de lunes a lunes, las Sí, de 24 esa horas del día. manera también. Claro, de esa manera. Entonces, esta forma de llegar, porque bueno, era una de las cosas que nos planteábamos como más difícil, cómo llegar, porque el diagnóstico, digamos, de la situación era claro, pero cómo llegar a como a un sector que no está acostumbrado digamos, a reconocer emociones, a tramitarlas, a transitarlas. Bueno, la medicina en general tiene una formación bastante más biologicista, ¿no? Entonces, bueno, lo psicológico empezó a estallar porque no, no daban más, pero pedir ayuda es algo muy distinto y recibirla también. Entonces, esta forma fue como la forma, no sé, más accesible sería Más para todos. operativa, ¿no? Más Claro, más operativa, como un operativa. puente, tal vez. Está bueno recalcar que es voluntario, si bien son los directores del hospital los que nos hicieron la demanda a nosotros, a salud mental, y bueno, somos los psicólogos los que tomamos un poco hicimos un ofrecimiento en torno a esta demanda. La participación de cada una de las personas del hospital es voluntaria. Eso también los directivos fueron muy, digamos, siguen propiciando una forma de trabajo para nosotros muy cómoda porque es a libre elección. No hay nada impuesto y no hay nada obligatorio. La persona que quiere acceder, recibir en su teléfono personal este tipo de información, lo recibe, y la que ¿no? Entonces, por eso también evaluamos que fue exitoso en algún punto por el número de personas que sí aceptaron Claro, recibir claro. la información. Claro. Un poco lo que decía Martín recién, con la singularidad de cada uno, ¿no? Claro, Entonces, en ese sentido también es importante el respeto. sí, sí, y eso también modificó un poco la forma de las interconsultas, porque las interconsultas al principio los médicos nos pasaban el nombre de la persona, del paciente, el teléfono, el número de teléfono, y no mucho más, ¿no? Había que insistir como para ver cuál era el motivo de consulta, y eso ha ido cambiando. Entonces hay con algunos médicos en donde se da una conversación en torno a cómo se sienten con la situación que está viviendo tal paciente. O sea, es como en primera persona, los médicos, no, por supuesto, no todos, o no son todos iguales desde ya, pero hay algunos en los que se dio eso, entonces te dicen, no, porque las situaciones en las que más piden interconsultas son, bueno, las relacionadas a la muerte, ¿no? Familias que han sido, digamos, internadas, varias personas de la misma familia, y ha fallecido uno de los integrantes de esa familia, y esas son las situaciones que a los médicos más o al menos son las que hemos venido recibiendo, ¿no? Más los movilizan cuando, bueno, ingresan por el mismo diagnóstico, ¿no? Por este virus, y alguna de esas, digamos, de los integrantes de la familia muere. Entonces la persona que sobrevive, digamos, de alguna manera al virus
a los médicos les resulta muy angustiante comunicar y sostener la noticia de que el familiar ha fallecido, quizá en la habitación del lado, ¿no? Es como muy fuerte la experiencia, y eso, a partir de este sistema de envío de información sobre autocuidado emocional, que no lo hacemos nosotros, lo hacen, la licenciada que coordina esta red es la licenciada Alicia Galfazó. Son, digamos, especialistas en el tema y lo vienen trabajando desde que empezó la pandemia en varias provincias de Argentina y en algunos países de Latinoamérica también. No sé, nos parece valioso porque... Tienen, si alguien quiere acceder a información, tienen una página, es una red que funciona desde Buenos Aires hacia sí, ¿dónde están? Claro, sí, la colega que crea y que coordina esta red es de Buenos Aires y tiene un canal en YouTube, porque desde que empezó la pandemia, desde abril hasta la fecha, hacían conversatorios los domingos. Primero empezaron con una frecuencia semanal, después cada 15 días, donde, iban conversando todos estos temas que surgen en función a lo que ellos llaman, ¿no? Lo que estamos atravesando es una pandemia, pero la forma en que la vivimos es una situación, en un contexto de crisis. Entonces, lo que ellos fueron viendo en los distintos lugares donde intervienen es que la pandemia dejó al descubierto que los equipos nuestros no están preparados para gestionar crisis. Entonces, por eso, digamos, el colapso en algún sentido emocional de los equipos, ¿no? Está conectado también a lo que vos planteabas al comienzo de una formación médica muy distinta, ¿no? En donde por ahí el tema de las emociones está siempre como un poco, no está tan vinculado a la práctica, ¿no? De ellos, de ir de este reconocimiento de las emociones. También te escuchaba cuando decías de cómo lo impactaba al médico alguna situación más traumática, y a su vez, cómo es parte de un vínculo ahí, ¿no? De esa transferencia o de ese vínculo que se establece con los pacientes, y que tal vez en eso que para nosotros suele ser como bastante más, siempre lo hemos estudiado, digamos, lo seguimos viendo, en el caso de ellos no, cómo impacta también esto y cómo lo vienen trabajando ustedes, ¿no? Claro que eso me parece que es un poco lo que decía Martín, ¿no? Los mensajes son cortos, la verdad es que son cortos, son muy puntuales, son mensajes, son pequeños flyers, pequeños videos, y muy, muy sintéticos y puntuales y de lenguaje accesible, ¿no? No se relaciona con ninguna teoría psicológica en particular, porque no es capacitación, claro. no es un curso. Es en la línea de contención también, ¿no? Y de aprendizaje, ¿no? De cada uno de sus emociones. Me contabas, Martín, que calculaban como ahora más o menos un 50% de adherencia a este proyecto, más o menos cómo vienen a lo largo de este mes entre septiembre y octubre, cómo lo evalúan. No, el número se mantiene, en realidad, como nosotros generamos esta lista de difusión y la gente va recibiendo a partir de que ya está ahí. El primer día que nosotros comenzamos, ya no se suma más gente, ¿no? Es un proceso también de alguna manera cerrado. No vamos agregando gente, sino como cada video va encadenado y tiene un orden, es un proceso como tal, entonces las personas que ya son las que logramos formar la primera lista se mantienen y bueno, como dijo Nati, como es voluntario esto, nosotros no llevamos un control estricto de quién ve el video, quién lo abre y quién no, sino que queda la libertad de cada uno a hacerlo, pero bueno,
por ahí lo que uno siempre recibe, un mensajito de gracias, un emoticón, un dedito, algo que nos hace saber que al menos una parte de esta gente, de estos profesionales, reciben de una buena manera, ¿no? Bueno, uno nunca sabe si llega a todos, si todos realmente se toman el tiempo de hacerlo, pero bueno, como te digo, nosotros vamos interviniendo en varios frentes, entonces esta es la manera que tenemos para trabajar con los profesionales, a la vez también estamos sosteniendo terapias de las personas que ya venían, algunas personas que son como pacientes que estábamos trabajando en el hospital, pero que a partir de esto, bueno, resurgió un ataque de pánico, apareció una crisis de ansiedad, entonces se ponen en comunicación y saben que el hospital está cerrado, consultorios externos, pero bueno, se van adaptando también a esto de nuestros horarios y nos esperan y agradecen también que podamos seguir brindando esa ayuda porque aún, por ejemplo, el tema de los honorarios, algo que es tan del encuadre de la psicología, que en el hospital hay un honorario básico de 150 pesos por consulta que no se cobra en este momento porque no hay dónde cobrarlo, pero la atención está igual al paciente, si bien no estamos tomando pacientes nuevos, pero a aquellos pacientes que ya estaban con nosotros, los seguimos atendiendo y bueno, viste que, uy, ¿cómo te voy a poder? Yo voy anotando en mi libretita que ya vamos 10 sesiones, y te voy a mandar un regalito, viste como la gente busca una forma de agradecer quizás. Este, Sigue también a la par de estos dos trabajos la contención a los pacientes que están en situación de contagio, que están en el hospital, que surgen demandas particulares. Entonces, viste, es como una situación donde somos dos profesionales abordando toda una problemática desde muchos ángulos diferentes y bueno, obviamente que articulando con las otras disciplinas que trabajan en el hospital, trabajo social, terapia ocupacional, la gente de enfermería, de los médicos, y bueno, construyendo lazos, vínculos, conociéndonos más, por ahí esto también fue una oportunidad de saber bien quiénes somos los que estamos en el hospital, de recibir gente nueva, nuevos profesionales, ¿no? Y bueno, esto, mostrar también qué es lo que hacemos nosotros, como dijo Nati, paulatinamente se fue abriendo un espacio a la interconsulta, se fue profundizando la manera en que esa interconsulta se realizaba, escuchando quizás o legitimando de a poco la palabra del psicólogo, ¿no? Y bueno, Es también lo que... importante esto que decís, ¿no? Que en estos momentos de crisis, como planteaba ahí Natalia también, que estamos todos atravesando, que se legitime el lugar del psicólogo, de la psicóloga, de cómo vienen trabajando ustedes. Y esto también, que bueno, lo conversábamos también en otras entrevistas, qué importante la JED, ¿no? El trabajo interdisciplinario, que se pueda sostener, digamos, de que ustedes tampoco están solos, sino que hay un equipo también que acompaña. Pero como vos decís, están a cargo, sí, de varias frentes, como dijiste vos, o sea, trabajan en la interconsulta, con pacientes que ustedes ya tenían previo a la pandemia, y además con los profesionales de la salud que están atendiendo en el hospital. O sea, que están trabajando las 24 horas, chicos, todo de domingo a domingo. Sí, también somos padres, madres y Me imagino estamos... que los demandan también a ustedes en sus casas. Claro, claro. Sí. Creo que es muy bueno quizás que esta crisis, ¿no? También ha permitido que surja algo del orden de la creatividad y cada servicio, nosotros también seguimos cómo van trabajando otros servicios, un poco como para poder, bueno, intercambiar opiniones o ver qué podemos mejorar nosotros en nuestra práctica. Y eso es algo súper valioso y útil, ¿no? En este momento. Tal cual, sí, porque estamos en un momento tan dinámico, ¿no? Incluso ustedes también a lo largo de estos pocos meses han atravesado distintas modalidades de tratamiento y probablemente sigamos un tiempo más con esta dinámica que implica también mucho esfuerzo.
Por eso la idea de este espacio era que pudieran contar cómo ustedes vienen trabajando, reconocer lo que ustedes están haciendo día a día desde el Hospital de Clínicas. Así que bueno, nosotros muy agradecidos, gracias Natalia, gracias Martín, por este espacio y la posibilidad de escucharlos y de entender que, bueno, que tenemos una profesión que también en este momento es sumamente importante, ¿no? Que se la reconozca como tal. Sí, hay algo que quiero agregar cuando dijiste lo de dinámico, es la verdad que es lo que más describe cómo viene siendo el ejercicio de nuestra profesión en estos meses, porque incluso ahora ya pasa, digamos, es como se van sumando, y ahora, pero ahora, ¿no? Esta semana, se empiezan a sumar, como creo, dos cosas más. Una es los pacientes que han estado internados y ya de alta sufren como la readaptación a la vida particular y personal de cada uno, ¿no? Entonces, por la experiencia de la enfermedad y de la internación, solicitan también una consulta que no es como estrictamente de psicoterapia, sino más bien de entender qué les pasó y por qué se sienten como se sienten y lo que vivieron, los enojos, las cosas que vivieron de una forma que no la esperaban. Esa es una. Y la otra, que empezamos también a conversar con Martín, y también hay un psiquiatra en nuestro equipo y también lo hablamos con él, es de algunos temas que podríamos como empezar a trabajar con los equipos que están los de primera respuesta, como es el tema de la muerte, ¿no? De qué siente, o sea, digamos, como qué concepción tiene cada uno en torno a eso, cómo viven la comunicación de la noticia del fallecimiento a los familiares, a qué familiares comunicárselo, a qué familiares hay más dificultades, porque ha habido de esas situaciones también. Entonces, como que, y algunos médicos lo pidieron, como de tener tópicos, ¿no? Como temas puntuales a trabajar con nosotros. Entonces, yo también creo que es como lo próximo, que no lo hubiéramos pensado en marzo, Claro. y bueno, y surge ahora. Como ir posibilitando también en torno al duelo y pensar, digamos, qué pasa con las familias también, ¿no? Y cuando también a los mismos profesionales les toca atravesar, perder un familiar, entonces con estas pérdidas, ¿no? Y cómo uno se tiene que ir, bueno, ya adaptando en esta nueva normalidad, pero que sin duda en un momento de crisis implican estos cambios, y bueno, también hay que pensar recursos propios y la creatividad, ¿no? Como planteaba también Martín en un momento, ¿no? Sí, es así, es cambiante. Sí. Es cambiante y es muy, bueno, no sé si se puede extender un poco más, pero ya que estamos haciendo una catarsis terapéutica, no, que es muy fuerte, digamos, lo que se atraviesa en este momento, en el sentido de que todos estamos en el mismo contexto, en la misma situación. Por ahí uno está acostumbrado en la terapia antiguamente, la de antes, la de marzo, a trabajar como desde afuera de la situación con el paciente, y uno a través de la disociación instrumental y todas estas herramientas que utilizamos nosotros, tomar una distancia. Ahora es como medio complicado este tema, todos tenemos un conocido, un amigo que está en la misma situación, un familiar, alguien. A mí me pasó particularmente, le contaba a Nati, y que esto también fortalece el vínculo, ¿no? entre nosotros, entre el equipo, de compartir las experiencias que vamos teniendo, de charlar con una persona, tener, o sea, un encuentro con una persona un día, y al quedar en que la próxima sesión nos vemos, en la próxima semana, y a la próxima semana esa persona ya no estaba entre nosotros. Entonces es muy fuerte, es muy impactante cómo mira, no tengo las palabras para decírtelo, o sea, no, lo que uno siente, de creer que Bueno, está en un repercute trabajo, también que en estás, y nosotros. este día fue buenísimo.
claro, que ese día fue buenísimo, que sentiste que lo pudiste dar un aliento a esa persona para poder soportar la situación, porque realmente no es, a veces te confronta con esa propia impotencia de, bueno, ¿qué hago, no? Para aliviar el padecimiento, el sufrimiento. Tengo todas estas herramientas, sé de todo este trabajo, pero nunca lo pude aplicar en una situación como esta, ¿no? Entonces, creo que eso abre no solo una transformación social que vamos a vivir y que la estamos viviendo, sino la propia, la personal y la profesional también de uno, porque también calculo que a más de uno le habrá hecho pensar o repensar su línea teórica, sus intereses. Quizás habrá quien ahora sea fanático en emergentología y haya aprendido un montón y se haya formado tanto y después quiera seguir, no sé, pero bueno, siento que hay mucho más que quizás este espacio de poder hablar entre profesionales nos facilita eso, ¿no? El intercambio. Yo, bueno, agradezco a Nati que la tengo de compañera y que la mensajeo y tengo con quién intercambiar. Entonces, creo que es muy importante eso, siempre unirnos con nuestros compañeros, con nuestros colegas y poder hacer un intercambio enriquecedor de no solo de lo emocional, sino también de lo teórico, de lo clínico, de todo lo que uno va pasando. Tal cual, ¿no? Es algo que nos atraviesa a todos. Y esa modificación de los vínculos en tanto tal vez la distancia esto que vos decías, Martín, previo a la pandemia, cierta distancia o cierto vínculo dentro de un sistema terapéutico, como hoy se modifica, ¿no? Y como hoy estamos también nosotros atravesados por este momento de crisis, también entendiendo que la angustia, la ansiedad hoy forma parte también de lo cotidiano que vivimos, y entendiendo que también es un momento de pérdidas, ¿no? Y sin duda de poder ir recuperando a lo largo de estos meses y por lo que nos queda también de ir viendo, bueno, las fortalezas de cada uno y estos cambios, como vos decías, habrá quien elija nuevos caminos también y recreándose. Así que bueno, yo les agradezco en nombre del Colegio de Psicólogos por este espacio y esto que por ahí escuché, que hoy estamos en un momento en donde la distancia es física, pero no emocional, ¿no? Entonces, qué importante que podamos encontrarnos, vernos la cara de esta forma, como venimos trabajando ahora con Meet, con Zoom, pero bueno, compartimos experiencia. Gracias por todo el trabajo que están haciendo ustedes en el Hospital de Clínicas. Natalia y Martín, muchísimas gracias. Bueno, gracias por el colegio. La verdad a mí me gustó mucho la propuesta, la iniciativa, así que la aplaudo y por eso también participo. Así que bueno, esperaremos con muchas ganas de ver las entrevistas y ver, bueno, todas las distintas experiencias que están contactando ustedes y van a socializar desde el colegio, así que aplaudo esta iniciativa. La verdad que la agradezco. Gracias por invitarnos a compartir nuestra experiencia y nuestro trabajo durante este tiempo y bueno, como dijo Nati, esperando también conocer cómo trabajan y cómo van cambiando y modificándose nuestros colegas.